En términos generales se suele considerar trabajo solo aquello por lo que se obtiene una remuneración, trabajo asalariado o aquellas en las que no existiendo relación salarial, esto es, laboral, existe una contraprestación por parte del mercado. Este sería el caso de los autónomos. Sin embargo, concebir el trabajo solo como aquellas actividades por las que se obtiene una contraprestación monetaria es tener una idea muy limitada de lo que significa el trabajo y, lo peor, es dejar en manos de las leyes del mercado lo que es y lo que no es trabajo. Es necesario distinguir entre el trabajo y su valoración mercantil. El trabajo se puede definir como todas aquellas actividades que combinan creatividad, pensamiento analítico y conceptual y uso de aptitudes manuales o físicas. Consiste en toda actividad que realizan los seres humanos en la que combinan su inteligencia con su fuerza, su creatividad con sus aptitudes. 51. El objetivo entonces podría ser buscar la creación de trabajo y no de empleo. Ambos conceptos, confundidos adrede históricamente aún hoy, tienen diferencias fundamentales. Trabajo es todo aquello que produce algo, material o no, pero solo es empleo cuando se hace por un salario. El empleo produce dependencia, el trabajo no tiene por qué producirla. El trabajo puede realizarse en libertad, el empleo jamás, o raras veces. En todo trabajo hay siempre una dosis de creatividad, porque siempre en su realización la persona pone algo de sí misma. Pueden existir empleos, la mayoría hoy en día, donde se impida al trabajador aportar su creatividad, o su toque personal. En ese caso, estamos no frente a un trabajo sino frente a una actividad alienante. 52. Las personas no deberíamos admitir actividades alienantes, por lo que deberíamos rechazar muchos, la mayoría, de los empleos. En el mismo sentido, la productividad no tiene que ir necesariamente unida a un valor dinerario. Un artista puede producir mucha obra, con un valor social muy elevado, pero no querer o no poder monetarizarla. El trabajo doméstico es altamente productivo, pero nuestra sociedad solo le da valor cuando se hace por dinero. La nueva centralidad del trabajo inmaterial ha desplazado la fábrica, e incluso la oficina, de los lugares centrales del conflicto social y la toma del poder sobre nuestras vidas. La producción ya no está separada de las otras esferas de la vida, reproducción social, ocio, relaciones personales o colectivas. Esta circunstancia es lo que ha venido a denominarse producción geopolítica. En consecuencia, toda la ciudad se convierte en el espacio de producción y por tanto en los espacios centrales del conflicto y reapropiación, más aún de lo que lo era antes, tal como pone de manifiesto la obsesión del poder por el control y o destrucción del espacio público. 53. Por lo tanto, el derecho al trabajo no puede ser sinónimo del derecho al empleo o a una ocupación con remuneración. Debe reformularse como derecho a realizar una actividad no alienante que le permita desarrollarse como persona y, de esa forma, integrarse en el conjunto social. Independientemente de cómo valore tal actividad, el mercado. 54. Todos esos productos de trabajos no asalariados, toda esa productividad, parece que no existe para la economía real y sin embargo, si dejasen de hacerse, producirían probablemente una quiebra del sistema, ya que son necesarios para su mantenimiento y equilibrio. Por ejemplo, el funcionamiento del mercado no podría concebirse sin el trabajo doméstico y de cuidado, que representa más de 2/3 del trabajo total y que es trabajo no monetarizado. 55. Pero es que además, tal como van las cosas, cada vez serán más necesarios en el futuro este tipo de trabajos. Sucesos como los que se produjeron en Argentina, con la reciente crisis del año 2001, donde gran parte de la sociedad se vio de golpe excluida del sistema de producción asalariada, nos enseñan que la organización de la sociedad con otros principios y bajo otras normas que no necesariamente tienen que estar regidas por el dinero que no existía, consiguen igualmente, quizás mejor, el mantenimiento de la vida. Evidentemente nuestro objetivo no puede ser establecer mecanismos de producción social, no regidos por el dinero, que solo sirvan para mantener el sistema en momentos de crisis como el que vivimos. Estos mecanismos, aunque en un primer momento puedan ser útiles para absorber algunas quiebras, aunque sirvan como método de integración social de población excluida, con lo que ello puede suponer de maquillaje de los defectos que el mismo sistema produce, también son el primer paso para potenciar experiencias de contrapoder desde lo local. Argentina nuevamente, con los colectivos de trueque, con el movimiento piquetero, con las fábricas cooperativizadas. Es un buen ejemplo de ello. Entonces, si no es satisfactorio ni realista plantearnos la instalación en el edificio de la tabacalera de una gran actividad industrial, ni mercantil, ni comercial, ni cultural que pudiese conseguir la creación de muchos empleos, es decir, si no es recuperable, creemos que tampoco deseable retornar a la fábrica, y por otra parte, sí, la precarización del empleo y el aumento del desempleo constituyen sin duda la manifestación de un déficit de lugares ocupables en la estructura social, si entendemos por lugar una posición con utilidad social y reconocimiento público. 56. Entonces, quizás por ahí sea por donde podemos explorar la actividad, las actividades que podría ser útil instalar en la tabacalera, utilizándola para cubrir el déficit de lugares descrito. Si las poblaciones de amplias zonas urbanas comienzan a estar fuera de la economía formal, las intervenciones sobre estas poblaciones y territorios no pueden realizarse bajo la óptica de la rentabilidad, ni por la sustitución del servicio público por el mercado. La reducción de los fondos públicos tiene que ser aprovechada por una acción colectiva que sustituya precio por participación, mediante una intervención activa que permita reconstruir las redes sociales, optimice los recursos existentes y pueda servir de base para una economía local. Las verdaderas fuentes de riqueza de una ciudad son sus redes y las relaciones que son capaces de generar entre ellas. 57. Por tanto, si nos planteamos la utilización del edificio de tabacalera como motor de riqueza no ya económica, sino social, debe servir para potenciar las redes sociales existentes en el barrio, las explícitas y las difusas, para generar nuevas redes y para facilitar el encuentro, el intercambio y la cooperación entre ellas. Los cambios sociales demandan nuevos espacios y servicios. Entre los sectores que amplían su peso específico en nuestro barrio, se encuentran parados de larga duración, jubilados anticipados, obreros no especializados con contrataciones temporales e inmigrantes y jóvenes desarraigados, cuyo problema no es tan solo el de recibir una asistencia social que palie su situación económica, sino cubrir la necesidad, como individuos sanos, de intervenir en su entorno próximo colaborando en su transformación. 58. Entonces sí, podemos recuperar la tabacalera como el gran motor de producción de lavapiés. En este caso, insistimos una vez más, de producción no asalariada, de producción material o inmaterial. Es el lugar necesario en el que desarrollarnos como personas produciendo nuestras propias actividades, no alienantes, e integrándonos en el conjunto social, construyendo de hecho el conjunto social, ese espacio desde el que poder crear nuestras propias redes y potenciar las ya existentes, el sitio desde donde transformar nuestro entorno, desde donde poder producir nuestra educación, nuestro ocio, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra vida. Es seguro que, al menos al principio, solo con esto no conseguiremos escaparte o de ese, ni completamente, de la exclusión, de la precariedad, de la búsqueda absurda del salario. Es seguro que, al menos al principio, no tendremos la suficiente libertad para elegir, que no tendremos un derecho real al trabajo no regido obligatoriamente por el mercado, nos faltarán instrumentos y coberturas.
¿Viviendas sociales? ¿Renta básica? Pero también es seguro que, desde el principio, estaremos mejorando nuestra situación, estaremos trabajando, hasta donde podamos, hasta donde queramos, en nuestra situación. Recuperemos la atmósfera cigarrera, traspasados los muros de la fábrica, la vida en común de estas mujeres aparece casi como una prolongación del espacio-tiempo de trabajo. El espacio compartido y sus características físicas, concentración residencial, puntos de encuentro sociales, relaciones personales, familiares y vecinales y simbólicas reforzó un entramado de vínculos de cooperación y solidaridad y, sin duda, influyó notablemente en la configuración de la identidad cultural, de género, de la cigarrera. 59. ¿Estamos qué? No subimos por las paredes. Sin los relatos los nuevos barrios quedan desiertos. Por las historias los nuevos lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. Fomentar o restaurar esa narratividad es, por tanto, una forma de rehabilitación. Hay que despertar a las historias que duermen en las calles y que yacen a veces en un simple nombre. Son las llaves de la ciudad. M.D. Sertau. La fábrica de tabacos, seguir produciendo tejido social. Hace un año perdimos el laboratorio 03, el 9 de junio de 2003. Era un centro social y cultural, autogestionado, abierto y plural. Pero era un centro social ocupado, ilegal. Su potencial como generador, como espacio de producción, de tejido social crítico y participativo, comprometido, su singularidad, la creatividad de su experiencia, sin embargo, fueron reconocidos desde las más diversas instancias, sociales, culturales, políticas, jurídicas, universitarias, incluso por algún sector de la administración. Esta, empero, fue incapaz de recoger el envite que el Laboratorio 03 le hizo desde el primer día de su ocupación, que se iniciara un diálogo, un debate abierto y sin prejuicios, que permitiera recuperar el enorme edificio de Amparo 103 de su destino especulativo y reconocer la capacidad de la ciudadanía para responsabilizarse de la gestión, organización, programación y usos de ese edificio industrial. Precisamente porque las formas y los centros de producción han cambiado, era preciso integrar iniciativas diversas para adaptar su viejo carácter industrial a los nuevos modos de producción, en los que la producción de lenguajes, lazos sociales, comunicación, información, imágenes se ha hecho tan importante y no puede separarse de la vida común. La administración puso el hecho de la ilegalidad como condicionante definitivo para no asumir la propuesta. Acabada la situación ilegal, aunque, justo es decirlo, no simplemente por voluntad propia, la administración sigue sin responder. Los cambios en la composición política de las instituciones madrileñas, primero, y estatales, después, nos permitieron exponer una nueva iniciativa, que la experiencia de los laboratorios 01, 02, 03 y 04 se recogiera en un nuevo proyecto, y que éste se instalara en la fábrica de tabacos de Embajadores. La propuesta era semejante a la del año 2002, abrir un proceso de debate desde el interior de Tabacalera, haciendo uso inmediato de ella, considerando su utilización como parte esencial del debate, para que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, y, en especial, de Lavapiés decidieran qué usos darle a este edificio, el último de titularidad pública en el barrio que puede permitir un proyecto integral de funcionalidad múltiple. Hemos hablado de funcionalidad múltiple y de un proceso complejo y participativo de debate y decisión porque las características de este edificio permiten pensar en él como un edificio que puede responder a numerosas demandas y deseos de los habitantes de este barrio, haciendo de él un proyecto integrado e innovador que cumpla una función dinamizadora, experimental y productiva, de los lazos sociales entre las múltiples comunidades y situaciones de vida que forman el barrio. Y nuestra cultura de ciudad permite suponer que un proyecto en Lavapiés repercutir necesaria y positivamente en el conjunto de la ciudadanía madrileña. Sin embargo, los planes conocidos de la administración, el edificio está a cargo del Ministerio de Cultura, desconsideran la rica y compleja gama de necesidades, deseos y proyectos locales y localizados de los ciudadanos y ciudadanas de Lavapiés. Entre ellos, no solo se ha barajado la constitución de un centro social y cultural autogestionado, con los lagos como referencia pero no una mera continuación de estos, sino también, y, sobre todo, al mismo tiempo y en el mismo lugar, de una ciudad, escolar, centros de formación, centro de salud, viviendas tuteladas para mayores, cooperativas de alquiler barato, centro de recursos para los nuevos modos de producción social, etc., ideas que actualizan buena parte del espíritu y de la historia de este edificio, que fue motor económico y uno de los generadores fundamentales de las formas de lazo social que caracterizaron Lavapiés. La imaginación de nuestro barrio vuela sin permiso.